Hola a todos y bienvenidos una vez más al Tren del Mame, o mejor dicho, mi canal de YouTube. Estaba yo muy tranquila, desperdiciando mi vida, scrolleando sin control en Facebook, cuando de pronto me aparece esta noticia en mi página de inicio. ¡Oh my God! ¿Qué? De verdad intento mantener mi impermeable mental a cagadas como esta, pero es que simplemente no puedo dejarlo pasar. Antes de empezar con el video, quiero que sepan que yo no soy una persona creyente, al menos no creo en Cristo, ni tampoco en Dios Padre, como se le describe en la Biblia. No creo en ningún tipo de deidad, así como tampoco creo en la Virgencita de Guadalupe. Sin embargo, me parece respetable que el resto del mundo crea y practique cualquier tipo de fe, desde las abrámicas, dármicas e indoeuropeas hasta las paganas, incluso satanistas, que más que un culto abortero, chupasangre y sacrificadores de bebés, practican una filosofía basada en la ética. Los respeto a todos, siempre y cuando no intenten imponer sus creencias a gente que piensa diferente y no abusen de otros justificando sus actos con su ideología, incluyendo homofobia, transfobia, guerras santas, abusos de menores y un largo etcétera. Esto se va a poner feo. Simplificando lo anterior, quiero decir que me parece respetable que seas católico o cristiano y que ejerzas tu fe en el día a día, pero me parece ilógico y nefasto que, por ejemplo, la iglesia esté envuelta en casos de lavado de dinero o encubran a pederastas. Aclarado esto, ahora sí, empecemos con el video en el que hablaré tanto constructiva como destructivamente de mi problema con los legionarios de Cristo, porque simplemente no puedo con esta gente. Además, sé que les gusta ver sangre y yo se las voy a dar. Los Legionarios de Cristo es una congregación religiosa clerical católica de derecho pontificio que pertenece a la Federación Regnum Christi junto con otras dos entidades federativas, las congregadas del Regnum Christi y los laicos consagrados del Regnum Christi. Fue fundada el 3 de enero de 1941 en la Ciudad de México por este sacerdote de acá, el mexicano Marcial Maciel, del que hablaré más tarde. ¡No! La primera obra educativa de los Legionarios de Cristo fue el Colegio Cumbres, que abrió sus puertas el año 1954 en la Ciudad de México. Años más tarde, en 1964, abrieron también en México la Universidad Anáhuac. En la década de los 60, la congregación abrió casas en Irlanda y los Estados Unidos, y así continuaron por años hasta que expandieron su emporio hasta llegar a otros países de América y Europa. Pero nada tontos, fue hasta el 2009 que los superiores de la congregación reconocieron oficialmente los hechos atroces de la vida de su innombrable fundador. El escándalo provocó una serie de reacciones que llevaron a la Santa Sede a realizar una visita apostólica que tuvo lugar entre 2009 y 2010, para que al final de la misma se emitiera un comunicado en el que, entre otras cosas, se afirmaba lo siguiente. La visita apostólica ha podido comprobar que la conducta del padre Marcial Maciel degollado ha causado serias consecuencias en la vida y en la estructura de los legionarios, hasta el punto de hacer necesario un camino de profunda revisión. Los comportamientos gravísimos y objetivamente inmorales del padre Maciel, confirmados por testimonios incontestables, representan a veces auténticos delitos y revelan una vida carente de escrúpulos y de verdadero sentimiento religioso. Dicha vida era desconocida por gran parte de los legionarios, sobre todo por el sistema de relaciones construido por Maciel, quien había sabido hábilmente crear coartadas, ganarse la confianza, familiaridad y silencio de los que lo rodeaban, y fortalecer su propio papel de fundador carismático. ¡Del Vaticano para el mundo!
El padre Maciel fue acusado de pederastía, fraude, extorsión, abusos sexuales y de ser padre de varios hijos con al menos 2 mujeres. Y aunque este ha sido el mayor escándalo que ha rodeado a esta congregación, no ha sido el único, puesto que hace unos días revelaron datos de 27 curas abusadores, de los cuales 17 son mexicanos. ¡Viva México! Y es que hablando de los datos oficiales, desde 1941 hasta el 2020 se cometieron abusos sexuales en contra de menores de 20 años, siendo la mayoría de las víctimas niños y niñas de entre 11 y 16 años de edad. ¡Qué asco, de verdad! ¡Qué puto asco! Hablando de la publicación de los nombres de los sacerdotes acusados de abuso sexual a menores a través del informe anual del 2020, Verdad, Justicia y Sanación, que recoge sus pasos dados en la atención a víctimas de abuso sexual, es algo lamentable que la lista sobre los casos en México sea la más extensa, ya que incluye únicamente los nombres y apellidos de los sacerdotes denunciados públicamente por las víctimas. Porque, ¿qué pasa entonces con todas las víctimas que no se han animado a romper el silencio? ¿Cuántos padres pederastas no estarán por ahí, escondiéndose bajo la sotana, rodeados de las imágenes sagradas, que más que símbolos de veneración me parecen más representaciones gore y sangrientas de nota roja medieval? Lo peor es que el periódico El País detectó que algunos de los sacerdotes, cuyos nombres fueron incluidos en la lista, aparecen denunciados en 2 o más países. Lo que me recuerda a cierto escándalo en el que la Iglesia Católica de Massachusetts ocultó un número importante de abusos sexuales perpetrados por distintos sacerdotes de Boston, cuya arquidiócesis intentó ocultar, reubicándolos de iglesia en iglesia para así poder calmar las aguas. Nuestro espíritu es cristocéntrico, contemplativo y evangelizador. Fomentamos la creatividad evangélica tanto entre nosotros como con los laicos a quienes servimos. Profesamos un amor profundo al Papa, vicario de Cristo, y a los obispos, y procuramos insertarnos en la labor pastoral de la iglesia local en donde nos encontramos. Nuestro lema, ¡venga tu reino!, expresa el anhelo de que Cristo reine en el corazón de los hombres, de las familias y de la sociedad. Para ello, colaboramos con otros miembros de la Iglesia y con personas de buena voluntad para que este reino sea una realidad. En definitiva, queremos hacer todo por el reino de Cristo a la gloria de Dios. Dudo mucho que los abusos ejercidos por los sacerdotes, la omisión y el encubrimiento hecho por la Orden y el Papa Juan Pablo II expresen el amor de Cristo hacia la sociedad. Y tampoco me parece que esos actos sean labor de Satanás, cuya construcción arquetípica me parece mucho más humana que la de un Dios perfecto e inalcanzable. Y aunque creo que las acciones recientes de publicar la lista de sacerdotes acusados de abuso sexual significa sin duda un gran paso hacia la sanación de las víctimas, aún les queda a la Orden y a la Iglesia como instituciones mucho que hacer para reparar el daño. Uno de mis problemas más grandes con la Iglesia en sí es que se empeñan en romantizar las tragedias y sufrimiento ajeno. ¿Por qué digo esto? Los Legionarios de Cristo han iniciado una campaña titulada Hacia una cultura de cero abusos, en la que les piden perdón a las víctimas por su ceguera y omisión, reconociendo como profética su denuncia a favor de la verdad y la justicia. What? Para empezar, una profecía es una predicción que se hace por inspiración divina o sobrenatural. Que alguien me explique en qué momento la denuncia por un abuso sexual se convierte en un hecho profético, cuando eso no debió pasar en primer lugar. A no ser que estén convirtiendo cada una de esas lamentables experiencias en testimonios de abnegación y sacrificio, para decidir así otorgarles a las víctimas una encomienda de virtud, lo cual me parecería bastante retorcido y enfermo. En la medida que vas leyendo el documento, descubres que hay una gran preocupación y lamento al ver el grave desacrédito que la congregación le procuró a la Iglesia y al sacerdocio de Cristo, evidenciando que más allá de existir un verdadero arrepentimiento que los esté llevando a tomar acciones concretas de reparación de daños hacia las víctimas, solo existe una invitación a la elaboración de un examen de conciencia.
que los ha guiado a un camino de renovación y purificación. Aunque es verdad que de acuerdo a su compromiso de enmienda, estos señores son conscientes de que ni la petición de perdón ni el reconocimiento sincero de los abusos tienen valor sin una búsqueda sincera de medidas concretas para reparar el daño a cada víctima. Personalmente no termino de creer en ellos, ya que el programa surgió a partir de las denuncias. Es decir, fue una reacción, más no una acción interna de hacer una purga por iniciativa propia. Pero bueno, esa es mi opinión personal, aquí cada quien puede hacer y creer lo que quiera. Gracias, libre albedrío, por darnos el poder de elegir y tomar nuestras propias decisiones. Me desagrada de sobremanera ver a estos supuestos hombres de Dios hablar de una tragedia tan lamentable, como una nueva misión de conversión y purificación para consolidar nuevamente su moralina guerra entre el bien y el mal. Aunque este fenómeno no es exclusivo de esta orden y de las instituciones religiosas. Los delitos de abuso sexual ofenden a nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas y perjudican a la comunidad de los fieles. Para que estos casos, en todas sus formas, no ocurran más, se necesita una continua y profunda conversión de los corazones, acompañada de acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia, de modo que la santidad personal y el compromiso moral contribuyan a promover la plena credibilidad del anuncio evangélico y la eficacia de la misión de la Iglesia. Y no, esto no me lo acabo de inventar. Esto está especificado en sus principios, protocolos de acción y normas para la protección de menores y adultos vulnerables en las instituciones de la Legión de Cristo. En México, según un estudio de 1982, se violenta sexualmente a una persona cada 9 minutos. La UNICEF ha documentado hasta 4 casos de agresiones contra menores cada minuto en América Latina. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en el 2016, México ocupaba el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años, con 4.5 millones de reportes. El promedio de edad de los niños y niñas la primera vez que sufren abuso es de 8 años y medio. El 75% de los infantes que sufren abuso son mujeres. Y lo peor es que únicamente el 2% de los casos se conocen en el momento en que se presenta el abuso. El resto pueden pasar años para que se sepa. Por lo que me parece inconcebible que esta orden aproveche su responsabilidad en los abusos sexuales para convertirla en una cruzada de conversión. Pero yo no quiero que se queden solo con mi opinión, por lo que les dejo abajo el link directo a su página ceroabusos.org para que ustedes mismos puedan ir y leer el documento y así formarse su propia opinión. Y por si fuera poco, el hecho de que el presidente de México evada, entre comillas, opinar sobre el informe de los Legionarios de Cristo que admite 175 abusos a menores, me parece una tragedia. Y ya verán por qué. Damas y caballeros, con ustedes nuestro invitado especial a su programa lesbo, feminista y satánico, el único, inigualable cabecita de algodón, Andrés Manuel López Obrador. ¡Que pase el desgraciado! Pero no conviene que el presidente de México trate estos asuntos. Pienso que corresponde a la sociedad, a los medios, en el caso de que se denuncie un delito, entonces sí, nosotros podríamos actuar opinando, porque también para eso hay instancias responsables. En todos estos casos corresponde al Ministerio Público actuar. Nosotros pensamos que debemos de mantener una buena relación con las iglesias, con todas las iglesias, y hacer valer el Estado laico, que significa
que todas las iglesias tienen los mismos derechos. No. No, señor. No porque usted diga que no conviene que el presidente de México trate estos asuntos, está guardando una postura neutral. Porque su discurso, además de presentar problemas graves de lingüística y secuencia lógica, evidencia su conservadurismo. Al decir, y cito, nosotros pensamos que debemos tener una buena relación con las iglesias y hacer valer el Estado laico, que significa que todas las iglesias tienen los mismos derechos y que el Estado debe garantizar la libertad religiosa. Andresito piensa que se debe buscar el debate, discusión, análisis y reflexión, pero en otros ámbitos que no incluyan a la presidencia de la República, porque según él, el presidente de México no debe inmiscuirse en estos asuntos y no olvidar que solo siendo buenos podemos ser felices. What the fuck? Y no, señor presidente, usted no puede venir y pedirle a las víctimas que sean buenos para ser felices, cuando ellas no son responsables de nada, y menos cuando el estado anímico no tiene nada que ver con su moral. Con cada uno de los temas de índole religioso que el presidente de México ha puesto sobre la agenda pública, creo que estos podrían amenazar el estado laico. Pero bueno, creo que ese es tema para otro video. Pero no podía no mencionarlo aquí porque de verdad me parecen gravísimas sus declaraciones, diciendo que aunque sí es grave que sacerdotes cometan abusos sexuales, él no puede tratar estos temas porque su gobierno quiere mantener una buena relación con las iglesias. Señor, usted puede creer lo que quiera, existe el libre albedrío, pero usted es presidente y el presidente no puede hacer esas declaraciones. No voy a negar que me parece perfecto que los legionarios de Cristo hayan comenzado a reparar los daños de las víctimas de pederastía clerical en los aspectos económicos y de acompañamiento terapéutico para sanar las secuelas del abuso sexual y asesoría jurídica con apoyo de ESMA, una institución externa e independiente fundada por víctimas de abuso sexual infantil. Y es que me van a disculpar, pero este tema no es el único que me genera repugnancia hacia la orden, ya que con Maciel al frente de los legionarios, esta orden consiguió convertir a su congregación religiosa en una empresa transnacional que generaba 3 veces más del presupuesto anual que genera el Estado Vaticano. El autor del libro El imperio financiero de los legionarios de Cristo, una mafia empresarial disfrazada de congregación, Raúl Olmos, explicó que los montos de las aportaciones que realizaban al Vaticano permitían financiar parcialmente a la oligarquía católica. En un capítulo del libro titulado Los Santos Sobornos, el autor documenta las infinitas aportaciones recibidas por los jerarcas de la Iglesia Católica, de los cuales la mayoría aún pertenecen a la estructura eclesiástica. ¿Robar? ¿Cómo pudiste? Cuando se supone que la asociación religiosa es una entidad no lucrativa. Hay documentos que muestran que la Santa Sede estaba enterada del abuso de drogas por parte de Maciel, de sus abusos sexuales e irregularidades financieras desde 1956, cuando ordenó una investigación inicial. Sin embargo, durante décadas, y gracias a la habilidad de Maciel de mantener silenciados a sus propios sacerdotes, su habilidad para colocar a legionarios confiables en puestos clave en el Vaticano y su cuidadoso cultivo de relaciones con los cardenales vaticanos, obispos mexicanos y católicos poderosos y acaudalados, Roma prefirió mirar hacia otro lado. Hoy la Legión de Cristo sigue funcionando como un ejército a la orden de la Iglesia conservadora, constituyéndola 21.300 miembros seglares, 526 consagrados, 63 laicos consagrados y 1.537 sacerdotes. Mantienen 154 colegios, 5 academias internacionales, 14 universidades civiles y 4 eclesiásticas, donde se forman 176,000 alumnos en todo el mundo. Y ni hablar de la posición de las mujeres en las religiones abrámicas. La situación siempre ha sido machista y esto no está a discusión.
Aunque afortunadamente esto ha comenzado a cambiar poco a poco gracias al acceso a la información que se tiene hoy en día, fomentando un pensamiento un poquito más crítico al grado que dentro de las mismas religiones existen varias luchas a favor de la igualdad, como por ejemplo el feminismo islámico o los grupos cristianos LGBT, que están en contra de la transfobia y homofobia. También es cierto que no todos los miembros de la Orden de los Legionarios de Cristo son depredadores, fraudulentos o machistas, pero nadie puede negar que estas cosas continúan pasando, así como que el extremismo religioso no continúa encubriendo estos casos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Siento que este tema da para un análisis mucho más profundo, pero la verdad es que mi mente y mi cocoro ya no pueden más. Ya no doy más. Los escándalos alrededor de los legionarios de Cristo son demasiado abrumadores y de verdad por salud mental tendré que dejarlo hasta aquí. Espero que este video les haya gustado un montón. Coméntenme abajo qué temas les gustaría ver aquí. La verdad hay muchísima tela para cortar entre el cabecita de algodón, los conspiranoicos, terraplanistas, el Opus Dei, los antivacunas, etc. Recuerden suscribirse a mi canal para seguir viendo contenido como este y darle click en la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Gracias por apoyarme y haber llegado hasta aquí. Sé que es un tema bastante difícil el que toqué en este video, pero había que hacerlo. Y bueno, sin nada más que decir por el momento, nos vemos hasta la próxima. Chao.